Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Falta de espiritualidad que experimenta el mundo. ¡Confirmad! ¡Ascensión recta 18 horas 36 minutos! ¡56.2 segundos! ¿Es que no hay nadie despierto ahí? ¡Muevo las parábolas! ¡Confirmad! ¡La jefa ha pillado algo! Hay preguntas que acompañan al ser humano desde el principio de los tiempos. Preguntas que miran al cielo buscando respuestas. ¿Estamos solos? ¿Es posible que exista algo más allá de nuestra comprensión? ¿Y qué ocurre cuando alguien asegura haber vivido un encuentro imposible? La película que acabamos de escuchar es Contacto, dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en el año 1997. Una historia que no solo habla de vida extraterrestre, sino también de fe, percepción y experiencia personal. Porque a veces lo más difícil no es mirar al universo, sino explicar aquello que sentimos haber vivido. Y precisamente esta noche, en Dimensión Oculta, vamos a adentrarnos en ese territorio donde la realidad y la experiencia se difuminan. Porque quizás el verdadero misterio no esté en las luces del cielo, sino en las personas que aseguran haberlas visto. Esta noche nos acompaña nuevamente una de las voces más reconocidas y valientes dentro del mundo de la investigación del misterio. El investigador, escritor y divulgador Manuel Carballal. Con él hablaremos sobre su nuevo libro, OVNI, Los Testigos Perfectos, una obra fascinante que cambia completamente el enfoque del fenómeno OVNI para centrarse en algo mucho más profundo, el ser humano, la mente, la percepción y el impacto que estas experiencias dejan para siempre en quienes las viven. Prepárense para mirar al misterio desde otro lugar, porque esta noche el testigo puede ser más importante que el propio OVNI. Esto es Dimensión Oculta. Hoy regresa a Dimensión Oculta una voz imprescindible dentro del mundo del misterio, el investigador y divulgador Manuel Carballal, autor de numerosas obras donde ha abordado lo paranormal desde una mirada crítica y valiente. Hoy viene a presentarnos su último trabajo, OVNI, Los Testigos Perfectos, un libro que nos invita a cambiar el foco. Hoy hablaremos de experiencias, de percepción, de conciencia, pero con ganas ya de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, encantadísimo. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Un placer y un honor tenerte de nuevo por Dimensión Oculta. Y bueno, lo primero que te quería
preguntar sobre el enfoque del libro. En este libro pones el foco en el testigo. ¿Cuándo te das cuenta de que el misterio no está en el cielo, sino en la mente humana? Bueno, en realidad en los cielos hay muchos misterios y cada vez más. Lo que ocurre es que todo el universo, todo el mundo está condicionado por nuestra percepción. Y cada persona percibe la realidad de una manera. Si tú cogieses a un daltónico y lo sometieses a un detector de mentiras porque te está jurando que un semáforo está en rojo cuando tú lo ves en verde, pues él no está mintiendo, porque su percepción de la realidad es diferente a la nuestra. Y es un elemento importante a tener en cuenta. Otro es la memoria, el factor de la memoria. Es muy traumático descubrir que casi nada de lo que recordamos ocurrió como lo recordamos. Porque la memoria humana es la herramienta más falible que existe y va recreando, reconstruyendo cada día los recuerdos del pasado. Entonces, aunque alguien jure y perjure que el día de su primera comunión o el día de su boda, pues imagínate, él recuerda que estuvo el tío Paco o la prima Jacinta y está segurísimo de que estuvo allí, y cuando de repente ve los vídeos de esta celebración, pues no está, no pudo asistir, porque generamos constantemente falsos recuerdos. Entonces, antes, hasta hace unos años, hasta la llegada de la telefonía móvil, la inmensa mayoría de los testigos que nosotros recogíamos, sus historias, eran testimonios verbales, normalmente de una única fuente. Lo más frecuente estadísticamente es que un solo individuo es el que protagoniza una experiencia ovni. Pero ahora ya no es así, porque ahora todo el mundo lleva una cámara de fotos y una cámara de vídeo encima, o una grabadora. Entonces ahora tenemos muchos más elementos de juicio no humanos que a veces incluso no encajan, no coinciden con el testimonio humano que los ha recogido, es muy interesante. Y dentro de ese universo de testigos, digamos que desde un punto de vista racional, empírico, objetivo, hay un tipo de testigos más cualificado que otros para identificar a priori estímulos aéreos anómalos, lo que llamamos fenómenos ovni, que son meteorólogos, son radaristas, pilotos, controladores, astrónomos, policías, gente que digamos que no tiene a priori o que es más difícil atribuirles una motivación para el fraude o para el engaño, y gente que además tiene ya una formación técnica o una formación profesional o unas herramientas e instrumentos para identificar a priori fenómenos ovni que no tienen el resto de los ciudadanos. Ujú. Sí, eso lo comentamos, me acuerdo, Manu, la otra vez, ¿no? Cuando estuviste en Dimensión Oculta, ¿no? Que el fenómeno ovni no tiene esos patrones claros y muchas veces depende de esa interpretación del observador. Ya nos has dado unas pistas, ¿no? De esos testigos perfectos, pero a mí una cosa que me sorprende mucho es que parece que hay personas que son más propensas a vivir ese tipo de experiencias. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, un urbanita que está todo el día trabajando en la oficina, luego se encierra en su casa y cuando no está en su casa está pendiente de la pantalla del móvil o de la pantalla del ordenador, es mucho más difícil que vea nada raro en el cielo y que vea nada normal en el cielo. De hecho, en las grandes ciudades, la contaminación lumínica y la contaminación atmosférica hacen, y a mí es algo que me ocurre cuando viajo a Madrid, el cielo es diferente. Yo vivo en medio del bosque, en Galicia, y aquí tenemos unos cielos estrellados maravillosos y fantásticos. En Madrid no hay estrellas. No hay forma humana de ver una estrella en Madrid, en la capital. Y no es que no estén, están ahí, evidentemente, pero no hay la posibilidad de verlas. O sea, obviamente hay unos lugares en los que es más fácil ver los cielos despejados, y si estamos hablando de fenómenos aéreos, pues es evidente, ¿no? Que un pastor, por ejemplo, que se pasa las noches con sus rebaños en la montaña, va a ver más cosas en el cielo que un urbanita que no levanta la cabeza del teléfono móvil. Un astrónomo o un centro de astronomía
que todas las noches se dedica exclusivamente a observar el cielo, pues es lógico que vea todo lo que ocurre en el cielo. Y en el cielo ocurren montones de cosas, todos los días. Lo mismo pasa con un meteorólogo, lo mismo ocurre con un piloto o con un radarista, que en el caso de los radares no son testimonios humanos. Los radaristas no ven ovnis, los radaristas captan tráficos no identificados, ecos no identificados, ¿no? Así que es normal que haya un tipo de testigos más propensos. No, y ahora que lo dices así, pues toda la razón, es verdad. Aquí que estamos en Tenerife, imagínate, ¿no? Con el Parque Nacional del Teide, cuando subimos arriba es maravilloso, que yo siempre invito a que si tienen la oportunidad de estar de noche en el Teide, bueno, una experiencia maravillosa. Ahí, como bien dice, es más habitual, ¿no? Que se pueda, sí, visualizar algo que no en cualquier otra ciudad. Manu, Yo así, hace muy dime. poquito, fíjate, hace solo unos meses, tuve la suerte de participar en una expedición científica, la primera expedición científica española a Tassili, en Argelia, y claro, nos pasamos mucho tiempo, varios días en el medio del desierto, durmiendo allí en tiendas de campaña o al raso, y claro, el cielo en el desierto, eso es espectacular. Ves literalmente toda la bóveda celeste, es como si estuvieses dentro de un casco y que es todo hasta donde llega el horizonte, todo lleno de estrellas. Eso no lo puedes ver en una gran ciudad. No, para nada. Es maravilloso. Es que lo que transmites, afortunadamente, seguro que muchos oyentes lo han vivido y saben a lo que te refieres. Manu ha sido siempre muy crítico, ¿no? Desde el punto de vista del misterio, ¿no? Dentro del mundo del misterio. ¿Este libro te acerca más al fenómeno o te aleja de él? Hombre, yo creo que me acerca porque intento concentrarme todas las fuentes. Es decir, los investigadores, la comunidad de investigadores, hace ya mucho tiempo que llegamos a la conclusión de que entre el 95 y el 98% del universo total de casos OVNI que nos llegan tienen una explicación. Pero tienen una explicación si alguien lo investiga. Y yo vengo del mundo de la criminología y siempre pongo el mismo ejemplo. Si la policía no investiga los crímenes, todos los crímenes serían casos no resueltos. Obvio, ¿no? Si nadie los investiga, el crimen es real. Ahí está el muerto, ahí está el cadáver y alguien lo mató. ¿Quién lo mató? Pues no lo sabemos. Pues es un misterio, es un enigma, claro, pero porque nadie lo ha investigado. Cuando se investiga, las policías suelen resolver la mayoría de los crímenes. Hay muchos crímenes sin resolver, pero la inmensa mayoría terminan resolviendo. Y hay un autor diferente para cada crimen. En algunos casos de asesinos seriales, pero normalmente cada homicidio, cada asesinato, cada crimen está cometido por un individuo, por un origen determinado, ¿no? Con los ovnis ocurre lo mismo. Si alguien se molesta en investigar, se suelen resolver la inmensa mayoría de los casos. Cuando llegó el comité oficial del Pentágono, con un presupuesto de millones de dólares, llegó exactamente, es alucinante, a la misma conclusión. Entre el 95 y el 98% de los casos tienen explicación. Llegó la NASA, también con un presupuesto millonario, llega a la misma conclusión a la que llegamos nosotros hace décadas. Entre el 95 y el 98% de los casos tiene una explicación. Y así todos los comités oficiales. De lo que se deduce que hay entre un 5 y un 2% de casos a los que no conseguimos resolver todavía. Y esos suelen ser los casos protagonizados por esto que llamamos los testigos perfectos, entre comillas, ¿no? Porque son profesionales. Por ejemplo, hoy sabemos que desde el principio de los tiempos, desde siempre, han existido fenómenos atmosféricos, fenómenos naturales, fenómenos meteorológicos, climáticos, geológicos, que son espectaculares y que son rarísimos. O sea, de repente, todavía hoy, a fecha de hoy, cuando un escalador, imagínate, está subiendo al Teide y de repente ven un espectro de Broken, que es una especie de figura esférica con una especie de humanoide o ser antropomorfo adentro, alucina. Pero los espectros de Broken han existido siempre.
cuando se ve una inversión de temperatura o una fata morgana y se ve de repente un barco volando, un barco en el cielo volando, levitando, o una ciudad entera, cualquier tipo de inversión de temperatura, es espectacular. Y hoy se hacen fotos, se filman, tenemos documentos gráficos alucinantes, pero esto ha existido siempre. Las nubes lenticulares han existido siempre, las columnas de fuego o las columnas de luz han existido siempre. Y antiguamente, cuando se veía esto, se creían que eran los dioses, que eran fenómenos sobrenaturales, que era la gloria de Dios, que era la Virgen. Ahora simplemente le llamamos extraterrestres, ha cambiado el paradigma. Claro, esto un meteorólogo lo sabe. Un taxista, un periodista, un fontanero, un jardinero, no tiene por qué saberlo. Y él no miente cuando nos relata que ha visto algo extraordinario en el cielo. Pero si el testigo es un meteorólogo, claro, ahí ya nos ahorramos mucho trabajo, porque el meteorólogo sí habría identificado esos fenómenos. Lo mismo ocurre con los fenómenos astronómicos. Si tú ves, cualquier persona, una noche, ve una conjunción planetaria, o ve un meteoroide, o ve un cierto tipo de cometas, pues puede describir que ha visto un objeto volante que no sabe identificar, una cosa rara en el cielo. Si el testigo es un astrónomo, pues hombre, ya te está ahorrando mucho trabajo. Y existen ese tipo de casos. Es falso lo que dicen algunos de que es que los astrónomos no ven ovnis, que los científicos no ven ovnis. Falso, totalmente falso. Todo el mundo ve ovnis. Los ovnis son muy democráticos. Les da igual tu cuenta bancaria, cuántos seguidores tengas en Instagram, que seas un político, un empresario, un ministro, un premio Nobel. Todo el mundo ve ovnis. Así es, Manu. Ahora vamos al tema paranormal. ¿Ves conexiones entre los encuentros ovnis y otros fenómenos como apariciones, entidades o experiencias místicas? ¿Se puede decir que estamos ante un mismo fenómeno que adopta distintas formas según la época? No, yo sé que esa es una idea que ahora comparten, bueno, que está compartido Sí, algunos colegas, sí. pero mi experiencia es que no. Yo he dedicado mucho tiempo. De hecho, yo llegué a los ovnis tarde, porque mi interés original era los fenómenos místicos, el mundo de los milagros. Yo estaba estudiando teología, yo quería ser sacerdote, entonces yo llegué al mundo de las anomalías a través de los fenómenos místicos, los milagros y lo paranormal. Y he tenido la inmensa fortuna de participar en comisiones de investigación, de algunos psíquicos, he conocido personalmente a dotados, a psíquicos, he participado en investigaciones de laboratorio y sé lo tremendamente difícil que es generar un fenómeno psíquico, un fenómeno paranormal. Existen, está documentado, hay una bibliografía académica publicada en revistas de impacto, ya se están utilizando metadatos porque hay miles de publicaciones científicas sobre el estudio de la telepatía, de la clarividencia, incluso de la micro-PK, de la psicoquinesis, publicados, repito, revistas técnicas y contrastados por distintas universidades. Lo paranormal existe, pero lo llamamos paranormal porque es una anomalía, es algo dificilísimo de conseguir documentar. Que todo lo paranormal esté generado que los ovnis estén generados por lo paranormal, yo no comparto esa opinión. Creo que los fenómenos ovnis son una cosa, el mundo de los milagros es otra cosa diferente, normalmente, esencialmente falso, tiene más que ver con condicionantes culturales o sociales que con fenómenos objetivos y empíricos y contrastables, como un ovni detectado en un radar, o un ovni que aterriza y deja un pasto chamuscado, o ese tipo de cosas. Por mi experiencia, pues yo he investigado muchísimos casos de milagros, apariciones marianas, estigmatizados, y todos son falsos. No tienen que ver con la idea que tiene la sociedad sobre, por ejemplo, sobre la vida de Jesús. Por ejemplo, todos los estigmatizados que yo he conocido, y he conocido un montón personalmente, yo he tocado muchos estigmas, he visto muchos estigmas, he conocido a muchísimos estigmatizados, y todos estaban mal. Con todo lo que sabemos hoy sobre la historia real de Jesús de Nazaret y sobre la historia real de cómo era la muerte por crucifixión en el Imperio Romano, todos están mal. A Jesús no se le crucificó nunca, ni por las palmas de las manos, ni por las muñecas, como dice la sábana santa, ni se clavaban los clavos en los empeines, eran los talones. Hoy ya tenemos
por lo menos que yo conozca, 4 restos arqueológicos de crucifixión romana, 2 en Israel, 1 en el Reino Unido y otro en Italia, porque los romanos crucificaban por todo el imperio, y ya no es una cuestión teórica, es que tenemos los huesos atravesados por donde estaban los clavos, y no hay ningún estigmatizado que presente los estigmas por ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de fenómenos psicosomáticos o de fenómenos ahí sí más relacionados con la mente o con el fraude. En mi experiencia, la inmensa mayoría de los estigmatizados que yo he conocido, la inmensa mayoría, se autoinfligían las heridas, porque eso en sus comunidades les otorgaba un gran protagonismo, les daba credibilidad de cara a sus seguidores y pingo el beneficio, ¿no? Así que no, yo creo que son fenómenos diferentes. Manu, gracias siempre por tu cercanía y por compartir con nosotros tus experiencias. El libro lo he visto por todos lados, pero aquellos oyentes que quieran tener un ejemplar, ¿cómo lo pueden conseguir? Bueno, pues este no es una autoedición, para variar, que está editado por Ediciones Luciérnaga, y yo creo que en cualquier librería preguntan por OVNIs, los testigos perfectos de Editorial Luciérnaga, y probablemente es en todas las librerías de estudio, así que este no es nada difícil de conseguir. Vale, ¿proyectos próximos? Seguro que muchos. Muchísimos. Acabamos de sacar y celebrar el número 100 del Ojo Crítico, de este fanzine, esta revistilla que llevo publicando hace 33 años, y que ya ha llegado al número 100, así que ya estoy con el número 101, Palo Cero Palo, que va a ser un número importante. Estoy preparando un trabajo sobre nuestro viaje a Tassili, sobre esta expedición científica que realizó la Sociedad de Antropología Gallega, en el que tuve el honor y el privilegio de participar con arqueólogos, antropólogos, etnobotánicos, químicos. Fue una expedición interdisciplinar, la primera que se hace en Tassili, España, y preparando también un libro de Paco Mañez. Pues yo no paro. Y que siga así, Manu. Pues que te digo que muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en Dimensión Oculta. Siempre es un honor y esperamos escucharte pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Hasta siempre. Hasta siempre. Un abrazo. Y así llegamos al final de esta travesía por uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. Esta noche hemos hablado de ovnis, pero también de memoria, percepción, conciencia y de esas experiencias que cambian para siempre a quienes la viven. Quizás nunca lleguemos a comprender del todo qué se oculta detrás del fenómeno. Quizás las respuestas no estén únicamente en el cielo, sino en el interior del ser humano. Gracias a Manuel Carballal por acompañarnos una vez más en Dimensión Oculta y por invitarnos a mirar al misterio desde una perspectiva diferente, más humana y quizás también más inquietante. Y a ustedes, sí, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas, por seguir mirando hacia lo desconocido, por seguir haciéndose preguntas. Porque mientras exista alguien dispuesto a observar el cielo, el misterio seguirá vivo. Soy Carmen Pérez y esto ha sido Dimensión Oculta.